Yeah, I think you would understand any presentation using the word EBITDA if every time you saw that word, you just substituted the phrase bullshit earnings. ¿Cómo puede ser que la métrica más usada del mundo empresarial fuera odiada por una de las mentes financieras más brillantes que ha existido? ¿Quién se equivoca? ¿Todo el mundo que la usa o Charlie Munger? Y es que todo el mundo habla del EBITDA, los inversores, los bancos, los consultores, cualquiera que quiera venderte un negocio o decirte que el suyo va bien. Es la métrica estrella, la que suena a que sabes algo de finanzas, la que siempre es el número más grande y la que mejor queda en una presentación. Y durante mucho tiempo yo pensaba que si todo el mundo la usaba tendría que ser la métrica correcta, hasta que descubrí que Charlie Munger la odiaba. Y no estamos hablando de que únicamente él prefería otras métricas, estamos hablando de que la odiaba en público, sin filtros, delante de salas llenas de inversores, como el que hemos visto en el vídeo, pues cogía y decía que odiaba el EBITDA. Así que eso es lo que vamos a intentar entender en este vídeo. Pero antes de entrar en materia necesito que conozcas a Charlie Munger si es que aún no sabes quién es. Charlie Munger fue el socio de Warren Buffett durante más de 40 años. Fue vicepresidente de Berkshire Hathaway, una de las empresas más grandes y más rentables de la historia, valorada en más de 700.000 millones de dólares. Buffett ha dicho públicamente que Munger fue la persona que cambió su forma de invertir. Era un hombre que había leído más libros de los que la mayoría leeremos en 3 vidas y que tenía la reputación de decir exactamente lo que pensaba, sin diplomacia y en una industria donde casi nadie se atreve a hacer eso. Y ese hombre llamaba al EBITDA Earnings Before Bad Stuff, beneficios antes de las cosas malas. Decía que cuando alguien le presentaba un negocio usando esa métrica, automáticamente dejaba de confiar en esa persona. EBITDA, en español, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y fíjate que el propio nombre ya nos está dando una pista enorme que la mayoría pasa por alto. Está diciendo antes de. Es un beneficio al que le hemos quitado cosas. Le hemos quitado los intereses que pagas por la deuda, le hemos quitado los impuestos y le hemos quitado también la depreciación y la amortización, que es lo que cuesta que tus activos se vayan desgastando en el tiempo. Y cada una de esas cosas que le hemos quitado son un coste real, son euros que van a salir de la cuenta del banco. Así que lo primero que vemos cuando empezamos a rascar es que el EBITDA no te dice lo que gana tu empresa, te dice lo que ganaría tu empresa si vivieras en un mundo donde no hay deuda, no hay impuestos y las cosas no se rompen ni envejecen. Y aquí alguien podría decir, vale, pero si todo el mundo sabe eso, ¿por qué usan esta métrica? Porque tiene que haber algún motivo. Y es verdad, porque la EBITDA no nació para engañar a los inversores. Nació en los años 80, cuando empezaron las grandes compras apalancadas de empresas. Los financieros necesitaban comparar negocios de sectores distintos con deudas distintas en países con impuestos distintos. El EBITDA le permitía quitar todo lo específico de cada país y quedarse solo con la capacidad operativa bruta de las empresas. Y aquí podemos entender lo que decía Charlie Munger. No es que la herramienta fuera mala, es que se pervirtió con el tiempo. Una herramienta diseñada para comparar empresas de mercados diferentes se convirtió en una herramienta que utilizaba todo el mundo casi únicamente para sacar pecho. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagina una empresa de distribución de alimentación. Se llama Distribuciones Medina. 8 años funcionando, flota de camiones, almacén, 25 personas trabajando. Facturan 2 millones de euros al año y los costes operativos directos son 1.400.000 euros. El EBITDA son 600.000 euros. Pero ahora vamos a meter lo que el EBITDA ha dejado fuera. Y aquí es donde vemos que la cosa se pone interesante. Distribuciones Medina tiene un préstamo de 800.000 euros por la compra de la flota de camiones, que tiene unos intereses alrededor de 90.000 euros al año. Esto es dinero que sale del banco cada mes y es dinero que el EBITDA no está contando. Los camiones se desgastan, tiene una depreciación de 800.000 euros. No es que hoy salga dinero del banco por esto, pero es algo que hay que tener en cuenta, ya que esos camiones cada vez valen menos y cada año están más cerca de necesitar que los reemplacemos. Pero aquí el EBITDA decide pues no contar este envejecimiento. Vamos a ver los impuestos. Distribuciones Medina tributa el 25% sobre la base que le queda, que son unos 107.000 euros al año. Han pasado de 600.000 a 323.000 euros. Casi la mitad ha desaparecido porque ha ido a pagar deuda, a cubrir el desgaste de los activos y también ha ido a pagar impuestos, ha ido directamente a Hacienda. 3 cosas que existen y que son inevitables, pero que el EBITDA está ignorando. Entonces, cuando el dueño de Distribuciones Medina vaya a ser preguntado cuánto genera su empresa y dice 600.000 euros, ¿consideramos que está mintiendo o no? A ver, técnicamente no está mintiendo, el número es correcto, pero hace referencia a una realidad un poco a medias. Ahora bien,
Entre el EBITDA y el beneficio neto hay un escalón intermedio, que es, mucha gente también se salta a veces cuando empezamos a comparar estos dos números, que es el EBIT. El EBIT es el EBITDA, pero con la depreciación y la amortización incluidas. Aquí ya se reconoce que los camiones se desgastan, que los ordenadores se quedan obsoletos y que mantener un negocio tiene un coste más allá de lo que se va gastando en el día a día. Sigue sin contar los intereses de la deuda y tampoco está contando los impuestos, pero está más cerca de la realidad que el EBITDA. Volviendo a distribuciones medianas, el EBIT sería unos 520.000 euros frente a los 600.000 euros de EBITDA. Pero ¿y esto por qué importa? Pues porque si tu EBITDA es alto, pero si tu EBIT es mucho más bajo, significa que tienes muchos activos que se están desgastando. Y en algún momento tendrás que soltar mucho dinero para poder renovarlos. Si no estás ahorrando para ese momento, cuando llegue te va a pillar con el pie cambiado y puedes poner en riesgo la operativa de tu empresa. También ocurre que si la quieres vender, se tendrá que descontar esa inversión que se debería hacer en el precio de venta de la empresa. La última línea de la cuenta de resultados, en inglés la llaman the bottom line, la línea del fondo. Y curiosamente en español tenemos la expresión a fin de cuentas, que sirven para decir exactamente lo mismo, que es lo que de verdad importa, ¿no? en lo que se está hablando. Es lo que realmente se acaba quedando en la empresa, lo que se puede utilizar para reinvertir, para repartir como dividendos o para guardar como colchón. Y ahora que tenemos las tres métricas sobre la mesa, la pregunta que importa no es cuál es la buena, la pregunta al final es cuál de estas estás usando, ¿no? Porque para cada una, o porque cada una tiene un uso y un contexto diferente. Por ejemplo, si estás comparando tu empresa con las del sector, y las empresas sabemos que todas tienen deudas y fiscalidades distintas dependiendo de la región, el EBITDA funciona como una primera foto. Pero al final es eso, es una primera foto con la que empezar a comparar y a partir de ahí vamos un poco indagando más. Pero para comparar las empresas, de una primera vez y en una primera foto así muy generalista, es una métrica que va a venir bastante bien. Si quieres entender tu eficiencia operativa teniendo en cuenta el desgaste de tus activos, miras el EBIT, que te dice algo que el EBITDA no te está diciendo, es que si tu negocio puede sostener su propia infraestructura. En el caso de distribuciones merinas eran los camiones. Y esto es importante porque hay casos en los que hay empresas que tienen beneficio si no cuentas las amortizaciones, pero cuando las empiezas a contar, empieza la empresa a entrar en pérdidas. Y eso es una señal de alerta que significa que cuando llegue el momento de renovar la flota o la maquinaria que se está utilizando para poder operar, la empresa no podrá hacer frente y no sabemos ahí qué podrá pasar, porque a lo mejor se tiene que endeudar o empieza a entrar en quiebra técnica. Y por último, si quieres saber si tu empresa está ganando dinero de verdad, miras el beneficio neto. Y ahí no hay mucho filtro, porque es lo que hay y punto. Y ahora volvamos con Charlie Munger, porque después de todo este recorrido creo que empieza a entender un poco por qué odiaba esta métrica. Lo que él veía era exactamente este juego de empresas, de consultores, de inversores, usando el EBITDA no para comparar, que era su uso original, sino para vender las empresas. Presentar EBITDAs espectaculares, mientras que esconden deudas enormes y activos depreciándose y algunas cargas fiscales, pues no es del todo útil o sincero en el momento de presentar los resultados de una empresa para poder comprarlas o para poder invertir. Y Munger, que decía las cosas sin filtro, lo resumía de esta manera, que cada vez que escuches la palabra EBITDA, sustitúyela mentalmente por bullshit earnings. Ahora bien, ¿tenía razón? Pues casi, pero no del todo. El EBITDA tiene unos usos correctos. Sirve para, como hemos comentado, para comparar empresas de diferentes sectores o incluso dentro del mismo sector, pero para hacer una primera aproximación a la capacidad que tiene esa empresa de generar un flujo de caja o para hacer valoraciones para poder ver si esas empresas se pueden fusionar unas con otras o no. Es una herramienta para ver en un primer momento y después, cuando se hace la operación, pues poco a poco ir indagando un poco más, ir entrando y ver exactamente qué otras cosas hay. Donde Munger tenía 100% la razón y absolutamente toda la razón era en la crítica del uso cotidiano que se le da al EBITDA, ¿no? Cuando alguien dice que tiene un EBITDA X, lo elige deliberadamente porque es la métrica más generosa o más alta para hacer ver un poco lo que quiere que tú veas. Y es que después de todo este recorrido, aquí está lo que me llevo y lo que quiero que también te lleves tú. Haz una cosa esta semana y es muy simple. Te va a llevar solo 5 minutos y te va a decir más sobre tu negocio de lo que crees. Coge el último cierre contable de tu empresa, busca el EBITDA
y busca el beneficio neto y ponlos uno al lado de otro y calcula cuál es la diferencia. Esa diferencia es lo que podríamos llamar la brecha de la honestidad. Si la brecha es pequeña, bien, tu EBITDA es una representación razonable de la realidad, pero si la brecha es grande, o hay mucha deuda, o hay mucha depreciación, o hay muchos impuestos que se están comiendo parte de lo que estás generando. Y eso es información que se necesita tener delante y muy presente. No pasa nada si es así, si eso es muy alto, si esa diferencia es muy alta. Pero vamos, que lo importante aquí es que lo tengas en cuenta. Porque algunos emprendedores solo miran el EBITDA y la realidad es que no tenían ni idea de la salud de su empresa cuando empiezan a mirar un poquito más abajo y llegan al beneficio neto. Charlie Munger murió en noviembre del 2023 a los 99 años. Nunca dejó de decir lo que pensaba. Y una de las últimas cosas que repitió sobre el mundo financiero era que la gente sigue eligiendo las métricas que le hacen sentirse bien, en lugar de elegir las métricas que son más aproximadas a la realidad. La próxima vez que alguien te presente un EBITDA espectacular, acuérdate de Munger y pregúntale por el beneficio neto. Y si la respuesta tarda un poco en llegar, ya sabes un poco lo que está pasando. Soy Enrique G. Domínguez. Si este contenido te resulta útil, suscríbete porque estamos construyendo una serie de principios de negocio donde cada vídeo te deja algo que puedes aplicar esa misma semana a tu empresa. Y si quieres entender cómo se relaciona todo esto con el cash flow, que es otro de los números que puede salvarte o hundir el negocio, te dejo el vídeo por aquí. Un saludo.